En el marco del Simposium de Sistemas del año 2022, presentamos al ingeniero William de Jesús Novelo Chan. Él es egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Mérida. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el ramo de Ingeniería de Software. Se ha especializado en modelado de sistemas, estimación y administración de proyectos utilizando técnicas tradicionales e implementación de metodologías ágiles como Scrum, RUP, PMI y Kanban. Él nos dará la conferencia de Ingeniería de Requerimientos para una Ingeniería de Software Extraordinaria. Démosle un fuerte aplauso al ingeniero Novelo, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, a ver. Bueno, ya me presentaron, me iba yo a presentar también. Me siento como, incluso hasta el hecho de no empezar exactamente a la hora, me siento como Guns N' Roses en el Ismaquil este sábado, ¿no? Bueno, vamos a arrancar. Agradezco muchísimo de parte de Plenumsoft la invitación a participar en esta conferencia, en el simposio de tecnologías de la información de sistemas aquí en el Tecnológico, y pues estoy muy agradecido también que Plenumsoft me haya extendido la invitación a mí, porque como bien lo mencionaron, yo soy egresado del Tecnológico de Mérida y soy muy orgulloso de haber estudiado aquí hace más o menos 12 años, ¿no? Aquí está una breve presentación de lo que pues aquí te acaban de decir por el presentador, ¿no? Soy ingeniero de sistemas computacionales, especialista en ingeniería de software, egresado del Tecnológico de Mérida. Tengo experiencia en ciclos de vida de los proyectos de desarrollo de software con ingeniería, o sea, varios ciclos de vida de desarrollo de software, metiendo la ingeniería al proceso. Soy certificado en el marco de trabajo ágil, Scrum, en especial en el Scrum, que son en los tres rubros que tiene el Scrum, los tres actores del Scrum, que son el Scrum Master, el dueño de producto y el equipo de ingeniería, ¿no? Amplia experiencia en proyectos de administración tradicional, a los que le llamamos de cascada, los iterativos incrementales que no llegan a ser ágiles. También tengo mucha experiencia con respecto a eso, y esto a mí me enorgullece de alguna manera, porque puedo con esto ser capaz de ver la diferencia entre los dos marcos, y en el tiempo que me he dedicado a esto, no podría decir en este momento que algún marco es mejor que el otro, sino que sirven para cosas diferentes, ¿no? Aunque hoy no vamos a hablar de ese tema, pero es importante que lo tengan en mente, porque muchas de las cosas que vamos a tratar pueden confundirse si los ponemos en un marco o los ponemos en el otro, ¿no? Así que si luego tienen dudas al respecto, me los pueden preguntar y con mucho gusto las trataré de responder, ¿no? Actualmente soy el gerente de soluciones en Plenumsoft, pero cabe mencionar que yo comencé en Plenumsoft trabajando desde programador, o sea, siendo ingeniero de software, programando, así, yendo a programar. Después subí a líder técnico, administré algunos grupos a nivel técnico, los administré de desarrollo de software. Después fui líder de proyectos, subgerente y gerente de varios tipos de gerencias, como el gerente de inteligencia artificial, gerente de ciencia de datos, gerente de ingeniería de software, y ahorita a lo que le llamamos el gerente de soluciones en Plenumsoft, que tiene que ver un poquito con la conferencia que hoy voy a dar, eso de gerente de soluciones, ¿no? Permíteme. Muy bien. Nuestra conferencia se trata de, como lo dice el nombre, ingeniería de requerimientos para la ingeniería de software extraordinaria. ¿Qué quiero decir con este título? Lo que quiero decir es que más que hablar solamente de requerimientos, vamos a hablar de eso que es la ingeniería de software extraordinaria, que a final de cuentas se va a traducir en algo que le podemos llamar la calidad del software, que es lo que nos interesa. Esa parte de extraordinario en el desarrollo de software, nosotros en la mayoría de veces que estamos desarrollando software, lo único que nos dedicamos es a programar, sobre todo cuando estamos saliendo de la escuela. Pero algo importante que nos pide el mercado a la hora de trabajar es que el software sea un software que
que tenga ese punto de chispa que lo hace extraordinario. Y ese punto de chispas que lo hace extraordinario tiene que ver con algo que le vamos a llamar la calidad. La calidad. Y aquí es donde todos entramos y nos empezamos a confundir con calidad, porque la mayoría de veces que nosotros pensamos en calidad del software, lo que pensamos es que no tenga bugs. Y ese es un error bastante grande, el pensar que la calidad solo se refleja en que no tenga bugs. Nada más me gustaría que me dijera alguien qué software no tiene bugs. La mayoría tiene bugs, aunque sean rebuscados, pero los tiene. Entonces no tienen calidad. ¿Qué significa la calidad? ¿Es algo tangible? ¿Es algo ambiguo? A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Algunos de ustedes me puede decir desde su punto de vista qué es la calidad? Por ejemplo, tú. ¿Me pueden dar un micrófono, por favor, para nuestro amigo? A ver si él puede respondernos qué es la calidad. Muchas gracias. No. Creo que no funciona. O igual le puedo dar el mío. Ahí está. Listo. Bueno, yo entiendo por calidad que el software esté activo la mayoría del tiempo. O sea, que se pueda usar la mayoría del tiempo. Que no esté inestable y que sea fácil para el usuario de usarlo. Que sea fácil de usar, que esté activo todo el tiempo. Fíjate, buenas características, buenas características. Muy bien, ¿algo más? Bien, ¿quién más quiere decirme que alce la mano a alguien que quiera decirme qué es la calidad para él? Ahí hay uno. Bueno, en mi caso sería, primeramente tiene que ser funcional para lo que yo quiero hacer. Funcional para lo que te quieres hacer. Y también, así como decía el compañero, pero más que eso, yo iría más a que el software intente ser lo más pulido posible, que sea de uso fácil, ¿va? O sea, porque hay software que te meten a 50 menús para hallar un acceso que yo necesite. Y usualmente es una función muy utilizada, que me la podrían poner directamente o que yo pudiera adaptar y ponerla en mi barra de acción rápida o cosas así por el estilo. Creo que lo que quisiste decir es que tenga usabilidad, ¿no? O sea, que se pueda usar con facilidad, ¿no? Mira, aquí hay otra persona que quiere decir que es calidad. Todo dar. Calidad. Un programa práctico, fácil de usar, sin tener que romperme la cabeza en cuestión de múltiples opciones. Así de fácil. Eso es calidad. No tener que romperme la cabeza en varias cosas de la información. Simple y sencillamente lo que yo quiero, el tiempo que yo requiero, porque mi tiempo es valioso. Y como mi tiempo es valioso, solo quiero lo menos posible de tiempo para hacer un proceso y que el programa me funcione a los problemas que yo quiero resolver. Así de fácil. Excelente, excelente. Muy buena respuesta, muy buena respuesta. Muy bien, vamos a dejar. ¿Alguien más si quiere opinar o ahí le paramos? Ahí hay algo más. Algo subjetivo. Algo subjetivo. Dependiendo de los estándares o los niveles que tocaron de calidad, van a tirar a esa calidad. Es algo subjetivo, ¿no? Si yo digo, para mí el estándar es 8, puede ser que para ustedes 9 o 10. Entonces realmente la calidad es algo subjetivo como un define de calidad. Qué interesante. Qué interesante, muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguirle porque creo que entonces van a empezar a opinar todos y no vamos a acabar. Muy bien, entonces vamos a hacer, ahorita hubieron varias opiniones, para mí todas fueron válidas, pero si las tomamos todas, empieza a ser ambiguo la definición de calidad.
Algunos dicen que es subjetivo, otras es que haga lo que yo quiero hacer, otras que tenga usabilidad, otras que se permanezca tiempo funcionando, el tiempo que debe estar funcionando. Entonces vamos a empezar a definir eso que nosotros le vamos a llamar el software extraordinario. Vamos a empezar con la calidad. Va a ser un embudito que nos va a llegar hasta el punto que tenemos que tener en cuenta y con todos los puntitos que tenemos que tener en cuenta para hacer un software de calidad. Entonces empecemos con definir calidad, a ver si podemos. Porque esta pregunta todo el mundo la hace y siempre acaba igual, nadie sabe la respuesta. Pero veamos, a ver, unas definiciones de calidad. Estas definiciones son las 3 definiciones que busqué, que estaban en internet, que más o menos se agrupan en 3 diferentes tipos de definiciones. La primera es: la calidad es una propiedad inherente a un objeto, producto o servicio que permite su valoración respecto a otra de su misma especie. O sea, lo que quiere decir esta definición es que la calidad es una especie como que de parámetro, no sé si lo dice, es una propiedad que permite diferenciar a 2 productos de la misma especie. Es como que un rango, es como una valoración, o sea, yo puedo decir que algo es de mayor o de menor calidad. Entonces ahí empezamos con una especie de definición de lo que para lo que podría servirnos la calidad. Yo puedo decir este es de mayor calidad, o algo muy importante que quiero que ahorita lo apunten o que se les quede grabado en la cabeza: las cosas son de mayor calidad o de menor precio. Guárdense esto ahorita en la cabeza porque nos va a servir para definir ciertas cosas que tienen que ver con la administración de proyectos y cosas como esas. Pero esa es la primera definición de propiedad en general que encontré, que dice que es precisamente una manera de medir a 2 cosas de la misma especie para ver cuál de ellas tiene mayor o menor calidad. La segunda definición es capacidad que posee un objeto, producto o servicio para satisfacer las necesidades implícitas o explícitas según un parámetro. Y aquí empieza algo de lo que hablaron por aquí. Las necesidades, no dice de quién, pero dice necesidades, que pueden ser implícitas o explícitas, pero tiene que haber un parámetro de medición. Ahí es lo que no sé, es maestro el que decía el que es subjetivo, ¿no? Se tiene que poner un parámetro, porque si no empieza a ser subjetivo. Bueno, esta definición habla de esto. Y la tercera definición, que ya nos mete incluso hasta en más problemas, es un concepto subjetivo, que precisamente lo que acaban de mencionar, un concepto subjetivo que está relacionado con las percepciones de cada individuo para comparar las cosas y diversos factores como la cultura, necesidades, expectativas influyen directamente en esa definición. O sea, después de leer todo eso no entendí nada, porque cada una de las cosas que se dicen en esas definiciones eran lo que ustedes estaban diciendo. Entonces es muy difícil definir la calidad de un producto. Lo que sí sabemos es que existe. Y todavía viene peor, porque si hablamos de cosas que son tangibles, probablemente yo pueda tener más facilidad para definir esa comparación de calidad o para ponerle un parámetro. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de software? Que es algo que no es tangible. Y si lo vieron aquí, cada quien dijo su propia definición de lo que a él le importa como calidad de software. Y todavía sí falta un elemento más, que es al que vamos a llegar al final del embudo. Muy bien, siguiente, bueno, importante, vamos a trabajar un poquito sobre la calidad para que esta definición la aterricemos al software, que es lo que nos importa, y para que veamos buscando cómo en ingeniería de software sí podemos tener claro qué es la calidad. Podríamos incluso medirlas, incluso podría servirnos para esta definición que yo estaba diciendo no hace ratito, es el software puede ser de mayor calidad o de menor precio. Y eso es importantísimo en los proyectos de desarrollo de software. Y por eso quiero comenzar con este triángulo, no sé si lo conocen, lo han visto antes. Este se le llama el triángulo de hierro de la administración de proyectos. Cuando uno va a conceptualizar un proyecto, necesita manejar estas 3 variables: el alcance, el costo y el tiempo para desarrollarlo. Y todos las personas que nos dedicamos a administrar proyectos decimos
que la calidad está en medio y es inamovible. Porque no sabemos qué es. Decimos que la calidad está en medio, es inamovible, y que lo que vamos a ver es calcular cuál es el alcance, saber cuál es el alcance, en cuánto tiempo lo voy a desarrollar y cuánto va a costar, pensando que la calidad no se mueve. Pero si yo le pregunto a ese administrador de proyectos que está haciendo el trabajo y le pregunto, ¿no se mueve la calidad? ¿Y qué calidad me vas a entregar? Ups, que todo el tiempo esté, ¿cómo se llama?, puesto en producción, que haga lo que yo digo, que tenga usabilidad. ¿Cuál es la calidad que le estoy metiendo a este software? Que supuestamente voy a hacer un alcance en un tiempo y en un costo. No lo sé. Muchos administradores de proyectos no sabemos esto cuando comenzamos. Después tenemos que aprender qué es la calidad, porque nos va a servir muchísimo, muchísimo para entregar productos de esos que hablamos extraordinarios, porque la calidad se puede mover y dependiendo lo que yo necesite hacer o el problema que quiero resolver, la calidad importa mucho para ahorrarme tiempo y dinero para hacerlo. Y al final les voy a dar un ejemplo de esto que acabo de decir, como si yo aprendo a manejar los parámetros de la calidad de la ingeniería de software, puedo ser muy eficiente a la hora de trabajar diferentes tipos de proyectos. No es lo mismo un proyecto que sirva para dirigir un cohete o un software que sirva para dirigir un cohete que se va a Marte, que por ejemplo hacer un software prueba para una startup que va a empezar a desarrollar un producto y lo que quiere es probarlo en el mercado, que ya incluso ya pasó por otros tipos de pruebas que no necesitaba desarrollar, y que a la hora de desarrollar su primer producto mínimo viable, quiere tener una primera prueba en el mercado, que va a ser un piloto. No es lo mismo comparar un software de ese tipo, como el de la NASA, por ejemplo, con un software para una startup que todavía está creciendo. Entonces, el costo también que le podemos dar a una startup con respecto a la NASA, que le voy a cobrar un montón para hacer un software de este tipo, bueno, si es que me llegan a contratar, porque tengo que tener un montón de certificaciones para eso, ¿no? A que yo le pueda cobrar a una startup y pueda yo sí de bajar los costos de lo que voy a hacer para cobrarle un menor precio si puedo manejar los parámetros de la calidad. Entonces es muy importante que esto tengamos en cuenta, este parámetro, que ahorita vamos a entrar a ver de qué se define. Lo que no quiero que se lleven ustedes es que la calidad podemos agarrar y hacer cosas de calidad baja. Bueno, tal vez sí, pero en sus momentos, en momentos adecuados y cuidando los parámetros que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a seguir con el siguiente. Bueno, la siguiente diapositiva nos pone el triángulo de la calidad al revés. O sea, ustedes me pueden decir, William, ese triángulo de la calidad que estás poniendo, de la cosa del hierro y todas estas cosas, sirven para proyectos tradicionales. Entonces, ¿qué me vienes a traer tú aquí? Si ahorita lo de moda son los proyectos ágiles, no me traigas estas cosas tradicionales, no sirven para nada, aburren, son metodologías pesadas. Bueno, cabe mencionar que esos mismos parámetros se usan en los marcos de trabajo ágiles, pero al revés se pone el triángulo. No vamos a entrar en estos temas ahorita. Si ustedes gustan, más adelante podríamos tener incluso una conferencia para que veamos las comparativas entre los marcos tradicionales y los marcos ágiles y cómo se manejan las mismas variables, solo que de otra manera. Después, si quieren, platicamos un poquito sobre eso, ¿no? Pero de todas maneras tienen las mismas variables, solo que el triángulo lo invertimos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar a ver de qué se trata la calidad. Bueno, la calidad tiene que ver con algo muy importante que se llama diseño. Y cuando hablo de diseño, quiero que entendamos que el diseño no solamente es la parte de la UI, por ejemplo, o pintarlo bonito, o que incluso tenga una muy buena experiencia de usuario, o cosas como esas, ¿no? La calidad se va a basar en otro triángulo adentro de ese triángulo. Sé que ahorita no se nota, pero aquí hay un triángulo y va a empezar a salir las opciones de este triángulo. El triángulo de la calidad que está en medio del triángulo de hierro es el siguiente. Tenemos que diseñar el código. Este es el primer elemento que le vamos a meter de calidad a nuestro software. Diseñamos el código. Y cuando hablamos de diseñamos el código, el software, todo el software es código. O sea, la UI
lo que vamos a ver en el navegador o lo que vamos a ver en nuestra aplicación móvil, el front-end, el back-end, todo es código, incluso hasta los ORMs que utilicemos, no sé, el framework que utilicemos, si estamos usando .NET, el 6.0, todo es código que embebo dentro de mi propio proyecto, todo es código. Entonces, uno de los parámetros importantes de la calidad es el diseño del código. Y estoy hablando de cosas como, por ejemplo, ahí llegan sus que llegaron tarde, adelante. Muy bien. El código, por ejemplo, estoy hablando de estilos arquitectónicos. Por ejemplo, la división entre front-end y back-end es un estilo arquitectónico. Si hablamos solamente del front-end, estaría yo hablando también de la experiencia de usuario. La experiencia de usuario se tiene que programar. Aunque hay herramientas que nos ayudan a hacerlas con facilidad, tiene código allá dentro de estas frameworks que estamos utilizando. Estamos hablando también de los colores que va a tener, de cómo se tiene que distribuir los botones en la pantalla, que es la usabilidad. Aquí hablamos mucho de eso, de este tipo de cosas, ¿no? Aquí creo que por este lado alguien mencionó esa parte, ¿no? De que se pueda hacer con facilidad todo lo que yo tenga que hacer. Entonces estamos hablando de usabilidad, de experiencia de usuario. Entonces todo eso se tiene que diseñar, pero también tenemos que diseñar el backend. El backend tiene también una serie de capas que tenemos que diseñar con respecto a varias cosas. Dos de esas cosas podrían ser el escalamiento de la aplicación, que sean escalables, que yo le pueda meter cambios con facilidad, y otro tipo de diseño que yo tendría que tener es, por ejemplo, el performance, qué tan rápido se tiene que mostrar la información en la pantalla. Por lo tanto, yo puedo usar un tipo de diseño si quiero performance y un tipo de diseño completamente diferente si lo quiero hacer escalable. Depende de mi problemática, ¿no? Entonces, a final de cuentas, la calidad, el primer punto de calidad tiene que ver con el diseño. ¿Y el diseño de qué? Del diseño del código. El segundo punto, por favor, sería el diseño de las pruebas. Y esto es bien importante, jóvenes. Porque se los voy a decir de esta manera, porque me he encontrado con jóvenes como ustedes que salen de aquí del tecnológico, que van a trabajar conmigo directamente y me dicen que no se deben de hacer pruebas en marcos de trabajos ágiles. Y yo todavía no me queda claro por qué me dicen que no se deben hacer pruebas en marcos de trabajos ágiles. ¿Quién les dijo que no se hacen pruebas en marco de trabajos ágiles? Entonces, quiero tocar ese tema en particular porque yo soy del TEC, salí de aquí y quiero que cuando ustedes salgan y vayan a trabajar no digan estas cosas allá afuera, me van a poner en vergüenza. Se tienen que hacer pruebas, ¿cómo de que no? Ahora, que existen actualmente marcos que nos permiten automatizar las pruebas, eso es muy diferente y que tal vez a mí no me toque tener que ni ejecutarla ni diseñarla, pero eso no significa que no se diseñan las pruebas, se tienen que diseñar. Este es otro parámetro de la calidad. Y el tercer parámetro de la calidad es el despliegue, diseñar el despliegue, y eso es tremendamente importante y nunca lo hacemos. Nunca lo hacemos. Si ya hasta las pruebas ya nos estamos olvidando de hacerlas, imagínense el despliegue. Si cuando muchos diseñamos nuestro software, cuando vamos a desplegar, le damos clic y a ver cómo copiamos todo y lo ponemos en el servidor. Y eso nos pasa mucho cuando nos sale relativamente bien, cuando el software lo ponemos por primera vez en producción. Pero cuando hay que hacerle un cambio y luego lo tenemos que volver a subir. Y si la base de datos ya cambió con el cambio que le hice y tengo que migrar información, todo ese tipo de cosas las tengo que tener presente y diseñar ese despliegue que voy a hacer. Y todavía más aún, estas pruebas que diseñé, algunas se ejecutan mientras desarrollo y otras se ejecutan cuando despliego. Por ejemplo, si yo voy a hacer pruebas, por ejemplo, pruebas de carga, por ejemplo, o pruebas de estrés que me sirven en los despliegues, las pruebas de estrés para detectar cuando entra mucha gente, ¿qué pasa con mi aplicación? ¿Se cae? ¿No se cae? Yo les voy a contar una anécdota de que algo que me pasó a mí directamente con un cliente, el cual
y yo estaba desarrollando, bueno, no yo, ¿no? Un equipo mío estaba desarrollando el software para este cliente y él estaba desarrollando a la par otro software que iba a salir a productivo casi igual que nosotros. Solo que nosotros estábamos haciendo un add-on de ese sistema, o sea, un sistemita que se iba a pegar como una alita a ese otro sistema. Ellos tenían el core del sistema, su departamento de sistemas estaba desarrollando todo ese software enorme. Resultó que nosotros una noche a las 3 de la mañana, todos cansados porque no nos salía nuestro software, resulta que estábamos pruebe y algo salía mal y no sabemos qué es, y empezamos entonces a hacerles pruebas al software de ellos. ¿Y qué creen que pasó? Que al entrar el segundo usuario, el sistema se caía. El segundo usuario al mismo tiempo. Hágamos el favor. ¿Y todo por qué sucedió eso? Por un fallo de diseño. Implementaron un patrón que no soportaba lo que necesitaba soportar, y a la hora de desplegarlo, que ellos ya tenían desplegado esa parte con la que nos íbamos a comunicar, al segundo usuario que entraba se caía. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no hicieron las pruebas de despliegue necesarias. Por ejemplo, unas de estrés. A ver, si con 3 usuarios esto no se cae, pues chance nos va bien, ¿no? O sea, vamos a meter muchos usuarios para ver si se cae o no. Y las pruebas de carga sirven para cuando tenemos muchos datos. ¿Qué pasa? Tengo otro ejemplo también de esto. Desarrollamos un pequeño software para una empresa de aquí de Mérida, la cual mostraba un dashboard con varias gráficas que representaban ventas, compras, no sé, movimiento de los automóviles, o sea, una serie de cosas que tenía ese dashboard, muy bonito por cierto, que cuando se programó, se diseñó, se utilizó un ORM, que es en la capa de datos, utilizamos algo, creo que ese producto tenía Entity Framework en la capa de datos, y pues todo ese framework hacía la chamba de traer toda la información de la base de datos con link y cosas como esa. Entonces no nos preocupaba mucho por esa parte, y resulta que cuando pusimos el sistema en productivo funcionó muy bien y listo, se mostraban las gráficas muy bonitas y cosas como esas. Yo digo que ahí tuvimos unas fallas de diseño en el código, y bueno, no en el código, en la siguiente, lo que va aquí en medio, vamos a ver, ahí estuvo la falla que les voy a comentar. Pero lo siguiente fue que jamás se diseñó hacerles pruebas de carga, por ejemplo. A raíz de 6 meses, el software empezó a quedar lento, al grado de que cuando se entraba a la página principal, que era precisamente ese dashboard, se tardaba más de 7-8 minutos en cargar la información. Así que estaban todos los funcionales tratando de entrar a su página, 8 minutos para entrar. Eso es, si entro y me voy a otro lado y regreso, otros 8 minutos esperando. Con esto se detectaba con una prueba de carga inmediatamente cuando vayamos a salir a producción. Inmediatamente, antes de salir a producción, hacemos pruebas de carga. Punto, listo para poder diseñar nuestro despliegue. Ahí lo íbamos a detectar en 2 patadas. No se hizo, ¿y qué sucedió? Y luego, lo único que tuvimos que hacer es analizar ese problemita que estaba allá y cambiar el diseño del código a ya no usar el ORM. Directamente fuimos a la base de datos porque teníamos que traer solo 5 datos para mostrarlos en esas cosas. Obviamente, como nosotros usamos Entity Framework, carga todas las, ¿cómo se llaman? Las clases, todo lo que trae, y luego ahí lo vamos recorriendo con LinkU para sacar 5 datos nada más. Mientras más datos tenga, más lento iba a estar. Cuando esa información, o más bien esa responsabilidad, se la podemos dar directamente a la base de datos, lo hace y nos brincamos el ORM, listo, por performance, se acabó. Y hacemos un data access que no es ir a pelo a la base de datos, pero podemos hacer en la capa de datos un data access, y con eso parametrizamos y hacemos el mismo trabajo, pero se mueve así. Eso hicimos y en 5 minutos esta cosa estaba corriendo re bien. Entonces, importantísimo, la calidad se mueve sobre estos 3 parámetros que son el código, las pruebas y el despliegue. Hay que diseñar el código, las pruebas y el despliegue. Y me pueden volver a decir: William, eso es para metodologías tradicionales, eso ya no se hace actualmente y hay tecnología que hacen esas cosas, no sabes lo que dices. Bueno, vamos a ver un poquito entonces ahorita del marco de trabajo ágil más utilizado en el momento, y no estoy hablando de Scrum, vamos a ver el siguiente. Estoy hablando de DevOps. ¿Conocen qué es DevOps?
¿Quién conoce qué es DevOps? Alce la mano. ¿Nadie conoce qué es DevOps? El tuyo es alzarla. Bueno, explicaré entonces qué es DevOps. DevOps, pero sí conocen qué es Scrum, ¿verdad? Alcen las manos los que conocen qué es Scrum. Tres, 4. ¿En serio? Bueno, creo que vamos a necesitar una conferencia de esto, maestra. Esto lo ven en la especialidad de ciberseguridad del Estado. Ah, puede ser. No ha llegado eso todavía, ¿no? Ok. De todas maneras, si les interesan estas cosas de los marcos de trabajo ágiles, algo que podemos hacer, maestra, es puedo ofrecerles una conferencia de 2 horas sobre marcos de trabajo ágiles en línea. Así que si es que se quieren inscribir, se pueden inscribir y hacemos una conferencia de marcos de trabajo ágiles. Sí. No sé. Yo no vivo aquí. Pero bueno, Inges, esto es bien importante, ¿eh? Ustedes van a desarrollar software. Tal vez no todos, no sé si todos los que están aquí les interesa desarrollar software. Lo que sí les digo, a los que vayan a desarrollar software empiecen a nutrirse, en internet está todo. Ya no es como en mi época que hasta ni computadora podíamos conseguir. Ahorita en el internet está todo. Entonces todas esas cosas estén apuntándolas. Pásame el agua, por favor. Sí, ya se me secó la garganta. Todo eso que yo estoy diciendo, apúntenlos porque les va a servir en su trabajo. Entonces, apúntenlo porque es importantísimo. Marcos de trabajo ágiles, marco de trabajo Scrum. A ver, un momentito, por favor. Porfa, sí. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Entonces, vayan apuntando todo esto porque les va a servir muchísimo. Entonces, creo que me adelanté mucho con eso del DevOps. Pero bueno, no importa. Ustedes lo van a saber. Primicia para este grupo que está aquí. DevOps es un marco de trabajo ágil, que es toda una mentalidad que se adquiere para trabajar dentro de una empresa que no solamente tiene que ver con desarrollo de software. Estamos hablando de todo el ciclo de vida del desarrollo de software, empezando por la planificación, la codificación, la construcción, y aquí hay que tener idea de esto, ¿no? Porque esto se confunde mucho luego cuando estamos allá afuera en la calle trabajando, como que la construcción es el desarrollo del software, y no. La construcción es el build, es yo codifico y después bajo alguna herramienta compilo todo y lo tengo listo para que pueda correr. Eso es la construcción, o lo que en inglés le llaman build. Las pruebas, el lanzamiento, o sea, lanzarlo es algo muy diferente al despliegue. Despliegue es ya ponerlo en algún servidor para producción o cosas como ese. El lanzamiento es ya, bueno, ahorita vemos un diagrama donde les voy a explicar qué es el lanzamiento. El lanzamiento, despliegue, operaciones, o sea, el software ya está operando, monitoreamos el comportamiento del software, y cuando hablo de monitoreo no solo significa que yo estoy observando a ver qué pasa, sino que los cambios que puede requerir el mercado, los cambios que puede requerir el usuario, todas esas cosas se monitorean, se planifican los cambios y volvemos a comenzar. Pero esto está tan impresionante. Cuando yo empecé a aprender sobre esto me impresionó tanto, porque si nos vamos al marco de trabajo tradicional, un proyecto en marco de trabajo tradicional tarda como 6 meses en sacar por primera vez un producto a producción. Vamos a suponer uno chiquitito, 3 meses a producción. Si nos vamos a un marco de trabajo ágil como puede ser Scrum, podemos sacar a producción en las 2 primeras semanas, y teóricamente dice Scrum que podríamos sacarlo en la primera semana. Sinceramente, no he podido yo nunca. Lo más rápido que he podido sacar a productivo una aplicación es en 1 mes. Más de eso, no he podido con Scrum. Pero esta cosa saca a producción 20 cambios al día como mínimo. 20 cambios. Obviamente no se hace así nada más de facilito. Y para eso vamos a hablar un poquito de esto. No sé si ya me pude explicar de qué es DevOps. Pensé que sí conocían Scrum porque es un marco de trabajo ágil. Lo que hace el DevOps es ágil también. Planifican rápidamente un cambio. O sea, a mí me toca, se planifica el cambio, yo lo codifico, lo construyo, le hago pruebas,
lo lanzo, despliego, se va a operaciones, otro lado, incluso esta parte de aquí, otras personas pueden estar haciendo este trabajo, ni siquiera yo hago esto. Otras personas hacen este trabajo, operan otras personas, monitorean probablemente otras y volvemos a entrar en el ciclo de desarrollo. Y esto lo puedo estar haciendo al día, puede estar habiendo este movimiento yo mismo unas 2 o 3 veces en el día y todos los desarrolladores pueden sacar a lo mejor 20 cambios en un solo día, al mismo tiempo, así de rápido. Entonces, veamos un poquito cómo funciona esto de DevOps en la vida real. Si damos la siguiente, porfa. Muy bien. Este es un pequeño diagrama que lo saqué de un diagrama de una propuesta para un cliente. Por eso está muy simple, pero creo que explica el asunto. Y obviamente le quité todo lo que tiene que ver con el cliente, porque si no me meten al bote por no cumplir con mi ¿cómo se llama? Con mi confidencialidad. Entonces quité todo lo que tiene que ver con el cliente, pero que sí deja explícito un poquito cómo funciona esto del DevOps. Aquí está el equipo de desarrollo, ya tecnológicamente hablando. Aquí está el equipo de desarrollo. Ellos están programando su cambio. Me dijeron, me planificaron mi cambio, me toca hacer tal cambio. Entonces lo que voy a hacer, me pongo a codificarlo, lo codifico y lo subo a mi repositorio, que puede ser una tecnología esta como Git. Cabe mencionar que las tecnologías que están puestas aquí son las que el cliente quería, por eso las pusimos así, porque hay paquetes de tecnologías enteros de las mismas marcas que hacen todo. Pero este señor de cliente pues lo quiere con marcas diferentes. Entonces lo suben a su repositorio. El repositorio, para los que no lo sepan, es un lugar donde se guardan el código que estoy desarrollando, pero que se controlan las versiones. Y eso es muy importante. Yo puedo regresar a una versión anterior de mi código rápidamente con una herramienta como esta, para no estar poniendo en la carpeta este sí, este es mejor que sí, este verdaderamente es el bueno, no, este es ya el último, para no estar haciendo ese tipo de carpetas. Para eso sirve un controlador de versiones, a lo que le llamamos en ingeniería de software un repositorio. Se sube aquí y esta herramienta hace un push a un lugar que se puede manejar con esta herramienta que se llama Bitbucket, que lo que hace es almacena todo el código, no solamente de mi software, ni del software del producto que estoy haciendo, que otros compañeros pueden estar haciendo, sino también de los otros software que se intercomunican con el mío. Así que si también les están haciendo cambios a esos otros, también están ahí. Así de canijo está esta tecnología. Entonces se sube la información a y entonces mediante otro servidor que lo podemos controlar con esta herramienta que se llama Jenkins, la cual lo que hace esto es controlar un pipeline de cómo trabajo, cuáles pasos voy a seguir durante todo ese ciclo de vida, desde que lo subo aquí, lo obtengo, lo construyo, aquí está el build, lo construyo, lo testeo, o sea, le meto pruebas aquí y después, si pasa todas las pruebas, lo despliego. Y puede ser el despliegue directamente a producción. A eso se le llama integración continua y despliegue continuo. Y hay otro que puede ser integración continua. Todo esto que está aquí, hasta el test, se llama integración continua. Y de aquí en adelante se llama despliegue continuo. Y además de eso podríamos decir que no se despliegue automáticamente, que es que haya un paso. A ver, aguántate, ya hiciste las pruebas, pero primero, espérate, vamos a revisarlo y después ya lo ponemos en producción. Bueno, a esto se le puede llamar entrega continua. Y también el Jenkins nos sirve para ir programando esas cosas que nos permitan, por ejemplo, hacer el botonazo para mandarlo a producción. Estas son las herramientas que nos permiten hacer DevOps. Estos señores tienen un cambio acá que a lo mejor lo aplican en 2 o 3 horas. Aplican el cambio, lo suben al repositorio, el repositorio hace el push, el sistema detecta que ya subieron un cambio, le hace el testeo, pasa las pruebas, va a producción. Así, en minuto ya está allá arriba. Siempre y cuando haya pasado las pruebas. Bueno, entonces, ¿esto qué tiene que ver con lo del diseño y el triangulito y todas esas cosas que estábamos viendo? Bueno, tiene que ver que miren, aquí está el test. Y el test, alguien lo tiene que diseñar. Hasta que no exista un robot o la inteligencia artificial que sea capaz así como que de venir, pararse, vernos la cara y ellos son los que van a diseñar el testeo, lo tenemos que diseñar nosotros. Un ingeniero primero que nada, un ingeniero viene y arma todo esto, que de entrada arma un proceso de ingeniería. Diseña todo el proceso, diseña el triangulito, diseña
el código, diseña las pruebas y diseña el despliegue. Aquí está el despliegue. Varias de las pruebas, por ejemplo, las pruebas de función, caminito feliz, flujos alternativos, se prueban desde aquí. Otra cosa que una vez que pasen estas pruebas y se van al despliegue, podemos hacer pruebas de carga, pruebas de estrés antes de ponerlo en el despliegue, pero nosotros, el que está aquí, que son los que están desarrollando, ni se enteran. Entonces, señores, codifican, lo mandan acá y todo este asunto hace la chamba. Pero hay un ingeniero de DevOps que es el que se encargó de poner toda esta plataforma y que además va a requerir muchas veces de los ingenieros seniors de acá para diseñar las pruebas de aquí. Ventajas de haber diseñado estas pruebas, que las diseño una vez y sirven para estar constantemente probando el código que ya está arriba en producción. O sea, cuando yo subo un cambio, el sistema es capaz de probar hasta lo que ya se hizo antes para ver si no le di en la torre con mis cambios. Entonces es importante que se diseñen esas pruebas que van a estar constantemente haciendo este trabajo, ¿no? Y esto funciona muchísimo para el marco de trabajo ágiles. Y como ven, hay diseño de pruebas aquí, diseño de despliegue acá, y nos hace falta diseño del código. Ah, eso no está, William, el diseño del código no está allá. ¿Dónde está? A ver, dímelo. Entonces, para ejemplificar esto del diseño del código, permíteme, vamos a meterle a un grado más de complejidad al DevOps, que es lo que trae el marco de trabajo más moderno que existe con respecto a esto, que es el DevSecOps, que lo que significa es seguridad. Le vamos a meter seguridad a todo este asunto, que era algo que no habíamos dicho y que tiene que ver también con la calidad. La seguridad del software. Si no, ahí están hackeando a quien hackearon, al ejército. En fin. Bueno, entonces vamos a meterle un grado más de complejidad a esto, que es la seguridad. Entonces, ¿qué cosas tenemos que cuidar en la seguridad? Ahora sí, la siguiente, por favorcito. OWASP. Este OWASP es una organización que se dedica a estar investigando cuáles son las vulnerabilidades que tienen la mayoría de los sistemas. Se dedican a eso, no es con fines de lucro, y cada cierto año hacen las actualizaciones del orden de importancia de los 10 primeros, y bueno, hay más, pero sacan los 10 primeros vulnerabilidades que tiene el software. Cabe mencionar, ingenieros, que los que nos vamos a dedicar a la ingeniería de software, la seguridad está en el software, no está en el hardware, está en el software. Tenemos nosotros que diseñar esa seguridad, no el hardware. Olvidémonos que existe Fortinet, olvidemos de todas esas cosas, porque sí las vamos a necesitar, sí, para proteger nuestros servidores. Pero una vez vulnerados los servidores, los ingenieros de software defendemos nuestro propio sistema. Entonces, por eso OWASP tiene todas estas 10 que son las más importantes. Y si damos una revisión a ellas, mira, vemos esto como inadecuado control de los accesos. O sea, hasta para acceder programamos mal las cosas. Por ejemplo, y aquí estamos hablando y aquí ya empezamos a hablar de diseño del código. Cuando hablamos de inadecuado control de los accesos, es que me voy a loguear y ni siquiera eso puedo hacer bien. Pero para hacer un login, hacer una seguridad en el login no solamente es poner usuario y contraseña. Hay un montón de cosas más alrededor. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero hacer algo como por ejemplo lo tiene Google? Google, cuando entras a su navegador, te logueas en su navegador. El navegador es un programa de software. Entonces lo instalo y me logueo en el navegador. Y una vez que yo me logueé en el navegador, me puedo mover por todas las aplicaciones de Google con la misma contraseña. Me puedo meter a Meet, me puedo meter a Gmail, hasta YouTube me puedo entrar directamente con esa y como si yo estuviera en diferentes aplicaciones, pero usando la misma contraseña. Y dificilísimo de que puedas fregar a Google. Se puede, pero dificilísimo. Tiene un adecuado control de accesos. ¿Por qué? Porque los señores diseñaron eso y se llama Single Sign-On. Es un patrón de diseño de software para el control de accesos, para el control adecuado de accesos. Entonces, si yo tengo que desarrollar un software que permita hacer lo que Google hace en diferentes aplicaciones para mi cliente, no me tengo que romper la cabeza.
Lo único que tengo que hacer es agarrar el diseño del single sign-on y aplicarlo. Con sus reservas hay que analizar bien si un single sign-on significa. Pero si eso es lo que yo quiero hacer, agarro el diseño del single sign-on y listo, lo implemento y tengo un control de accesos adecuado. Otro fallo es los fallos criptográficos. Por ejemplo, cuando estamos haciendo nuestro usuario y contraseña, por ejemplo, no encriptamos la información y vamos a la base de datos y vemos la contraseña allá. ¿Qué es eso? Y que sí lo tengo visto, de la contraseña en la base de datos. ¿Cómo va a ser posible el administrador de la base de datos ver las contraseñas de todos? Eso no puede ser. Tiene que ser a prueba de tontos. Bueno, a prueba de inteligentes o de lo que sea. Porque, a ver, permítame un segundo que se me está secando la boca. Recordemos, a Pemex, no, al ejército. Lo hackearon y a lo mejor lo hackearon desde adentro. Es muy probable que lo hayan hackeado desde adentro. Entonces, cuando entraron, bien, la base, no creo que sea así, pero imagínense que ahí estén las contraseñas de las personas. Es el colmo. Eso no nos puede pasar. Y también nos puede pasar porque aplicamos, por ejemplo, un algoritmo de encriptamiento y lo aplicamos mal. Y al aplicarlo mal, hay un fallo y un hacker con un softwarecito malicioso que mete en tu computadora detecta el fallo del encriptamiento y le rompe la torre a tu contraseña que pusiste en tu base de datos. La inyección es hacer un SQL que lo puedo yo poner directamente desde la URL y hago una consulta a tu base de datos y lo veo en mi navegador todos los datos. Y eso pasa cuando hacemos una consulta SQL y no parametrizamos o no utilizamos un ORM que se encarga de hacer ese tipo de cosas. Entonces también pueden haber fallos en la inyección. Antes era la que siempre andaba aquí. Ahorita aparece aquí en tercer lugar. Sinceramente a mí me llama mucho la atención que aparezca hasta en el tercer lugar la inyección. Es algo que tiene años que se sabe que tenemos que protegernos de la inyección SQL y sigue apareciendo y ahorita en tercer lugar. Y creo que solamente porque cambió la manera en que hace el asunto, porque capaz de que en la manera en que calculaba antes sigue apareciendo en primer lugar. Pero ¿cómo va a ser posible eso? Pero pasa. Diseño inseguro, inadecuada configuración de seguridad, componentes vulnerables y obsoletos, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Para no hacer largo el cuento, bueno, estas son las posibles vulnerabilidades que puede tener nuestro software y existen softwares que se le ponen a todo ese pipeline del DevOps con lo que lo vamos a hacer DevSecOps. Entonces, además de nuestras pruebas que les vamos a ejecutar, creo que, ponme la siguiente, por favor. Además de nuestras pruebas que vamos a ejecutar aquí, vamos a meterle un software acá, que lo que va a hacer es, además de probar lo que habíamos dicho nosotros, estas pruebas están diseñadas para que empecemos a buscar esas vulnerabilidades de dos maneras. Una, de manera estática, que quiere decir que va a analizar todo el código que ya está aquí arriba y que ya está construido, analizar para buscar las vulnerabilidades que puedas tener a la hora que codificaste, y de manera dinámica, cuando el software corre, cómo corre y cómo puedo entrar a través, por ejemplo, de la red, a través de los paquetes que están saliendo, todo ese tipo de cosas. También estas herramientas son capaces de detectar esas fallas. Pero viene algo todavía más chévere todavía. Estas mismas herramientas pueden empezar a detectar errores de diseño desde aquí, desde el desarrollo. Entonces yo tiro esas herramientas aquí, que mientras estoy desarrollando me dice, tu single sign-on es una tontería, tienes un fallo aquí criptográfico, estás aplicando el code smell de método largo, por ejemplo, ¿no? El code smell es código mierda, código caca, código así es la traducción, no es mi culpa, es así dice. Code smell. Entonces, eso significa que yo estoy codificando mal, no tiene diseño, y hay muchos code smell. El más conocido es el de método largo. El sistema detecta un número de líneas que tienes en un solo método y te dice, no, esto está demasiado largo, esto no puede ser. Entonces, tú le aplicas un patrón de diseño como puede ser un patrón de responsabilidades, de alta cohesión y bajo acoplamiento, o, no sé, el patrón creador, el patrón experto, algún tipo de patrón que me permita dividirlo todo para tener métodos cortos que sean mantenibles. Bueno, esas herramientas detectan esto y no te dejan subir tu código si tienes fallas en tu diseño de aquí. Entonces, ya volvimos a completar todo el triángulo. O sea, que aunque hablemos de marcos de trabajo ágiles,
se siguen cumpliendo los mismos parámetros de la calidad, independientemente si nosotros lo hacemos o no lo hacemos, o hay herramientas que lo hacen. Pero nosotros como ingenieros tenemos que saberlo, porque no siempre vamos a tener a nuestra mano todo el DevOps para hacer nuestra chamba. Y si nos toca hacer un software pequeño para una empresa, y si la empresa en la que estamos haciendo, que trabajamos nosotros, no tienen implementado DevOps, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos conocer estas cosas para aplicarlo en nuestra área de trabajo, ¿no? Siguiente, porfita. Entonces regresamos rápidamente a nuestro triángulo, que no se ve, pero aquí hay un triángulo. No se ve, pero aquí hay un triángulo del diseño del código, las pruebas y el despliegue. Pero falta un elemento más que acaba de completar todo el ciclo, y que yo creo que aquí hay una persona que todavía que me dijo su definición y que todavía no ve la parte que él dijo, que yo dije, que dijimos todos, que yo dije que sí era importante en la calidad. Todavía no lo ve él. Hay una persona aquí que le falta ese pedazo, y es eso que está aquí adentro. Entonces, antes de esto les voy a poner un ejemplo de algo que me pasó a mí. Fuimos con un cliente grande. Penusoft trabaja con clientes chicos, con clientes grandes y con clientes internacionales. Entre los clientes grandes de aquí de Mérida están, por ejemplo, Bepensa, están, por ejemplo, Coma, está, por ejemplo, internacionales Honeywell, por ejemplo. Entonces, con uno de ellos, no voy a decir cuál, uno de ellos fuimos a sus oficinas y nos habló el director. El director, le habíamos hecho varios desarrollos y cosas como esta. Ven acá, William, ven acá. Necesito que me hagas un software. ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué software quiere? Bueno, yo necesito, cuando eso, les estoy hablando, las pantallas de planas que hay ahorita, son una maravilla. Eso será una pantallota de 60 pulgadas, cuando una pantalla LCD de las primeras empezaban a existir. Este señor en su oficina tenía una pantalla de 60 pulgadas. Ahorita en cualquier súper encontramos una pantalla de 60 pulgadas, pero en aquel entonces no era así. Mi tele era de tamañito, ¿no? Entonces tenía una pantalla de 60 pulgadas y me dijo: yo quiero ver aquí, en esta pantalla, que aparezcan un dashboard con mi información de mis compras, de mis ventas, de mis rentas, rentan camiones y cosas como estas. Entonces lo quiero ver aquí en la pantalla cuando yo entre, al día de lo que estuvo pasando. Y nosotros, fácil esa cosa del dashboard. ¿Vale, jefe? Pues ya está, vayan a hacerlo. Muy bien, ¿y con qué vemos los requerimientos? Bueno, pues aquí hay un equipo de sistemas, vayan y véanlo con ellos. Está bueno. Fuimos con ellos, estuvimos trabajando, todo muy padre, y llegamos. A ver, ¿de dónde vamos a sacar la información? Pues es que específicamente esto que me estás pidiendo no tiene sistema. ¿No tiene sistema? ¿Y cómo? ¿Y qué pasó? Pues no hay sistema. Pero si el jefe quiere su dashboard, ¿cómo lo vamos a hacer si no tiene sistema? Pues ustedes son los expertos. No, pues sí. Bueno, pues coincidirás conmigo que lo que primero que tenemos que hacer es el sistema, ¿no? Pues sí. Pues dale, pues vamos a analizarlo. Y lo analizamos y lo dejamos todo bonito y lo modelamos y todo chévere, ¿no? Con todo lo que voy a decir que se tiene que hacer aquí. Y resulta que lo hacemos, terminamos y vamos a suponer, 5 pesotes de los grandotes, con 6 ceros. 5 pesotes. Muy bien. Solo hay .8. No tenemos 5 pesos. Solo tenemos .8. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues no sé, ustedes son los expertos. Bueno, pues vamos a quitarle un poco de alcance a este asunto, ¿no? Y le quitamos alcance, le quitamos el dashboard, porque pues cómo, o sea, si no, tenemos que construir esto primero para que funcione. Estamos de acuerdo que aquí pues está el core de la empresa, es un avance grande para la empresa, y toda la parafernalia que podremos decir para que nos compren el software, ¿no? Aquí está todo, mira, aquí con esto tienes tu producto mínimo viable y puedes salir adelante y pues nos late, pues hagámoslo, y lo hicimos. Rápidamente lo hicimos en un software que no estaba muy grande, como en 3 meses ya estaba listo, terminamos, pusimos en producción, todo chévere, le metimos nuestro triángulo de diseño de código, le metimos nuestro diseño de pruebas, le metimos nuestro diseño de despliegue, porque no me va a pasar 2 veces este tipo de cosas de que luego no se esté quedando lento. Entonces, ahí está, listo, tiene todo esto. ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Funciona bien? Funciona bien. Muy bien, vamos a cobrar. Y nos vamos con el director. Llego con el director: jefazo, ya está listo el sistema,
todo bien, usuarios contentos, muy bien. Venimos a que ver, pues, cómo le vamos a hacer para la facturación. ¿Así? ¿Listo? Sí. A ver, quiero ver mi dashboard. Inguesu. ¿No hay dashboard, jefazo? ¿Cómo que no hay dashboard? Pues sí, por eso te contraté. Pero es que, pues no tienen sistema, jefe. ¿Y? ¿Mi dashboard? Pues no hay. Pues no hay dashboard. No hay factura. ¿Cómo la ven? Este fue un error garrafal, y tiene que ver con la calidad. Y es el punto que está aquí en medio. Vamos a explorarlo. Dame clic, por favor. Los requerimientos, contras. Levantamos requerimientos. Según yo, levantamos requerimientos. Y está el problema que si ustedes me dicen, requerimientos, William, un buen administrador de proyectos acá me diría lo primero, estás mal, William, aquí no van los requerimientos. Los requerimientos van en el triángulo de hierro, aquí arriba donde dice alcance. ¿Cómo la ves? Tómala, papá. Y yo podría decir, no, pues sí, cierto, tienen razón, el alcance, parte del alcance son los requerimientos. Pero yo no estoy hablando del alcance, estoy hablando de algo muy importante, ingenieros, que se llama desarrollo de requerimientos. Eso es importante. Y aquí pasan cosas como estas. Y dígame, bueno, no sé si ustedes lo han escuchado, pero allá afuera, a cada rato se escucha. Es que el cliente no sabe lo que quiere. El cliente ese. Oye, hay un cliente que está pidiendo que le hagas un software. Bueno, muy bien, agarro mi libreta, voy a levantar requerimientos. ¿Cómo que levantar requerimientos? ¿Qué es eso? Eso es en el argot normal, cuando hablamos, eso decimos, licitación de requerimientos, levantamos requerimientos, voy a ir con el cliente a que me dé sus requerimientos. Lo podemos seguir diciendo, pero si no tenemos en cuenta que el cliente jamás va a saber lo que quiere y tiene toda la razón de no saber lo que quiere si nosotros somos los expertos. El cliente lo único que puede saber es su necesidad. Entonces empieza ahorita a entrar el concepto de desarrollo de requerimientos, que es lo que va a cerrar completamente el triángulo de la calidad. O sea, recapitulando, el cliente jamás es responsable de decirnos el requerimiento. Nunca, aunque sea capaz de hacerlo. ¿Y quién nos da los requerimientos entonces? No nos lo dan, nosotros los tenemos que desarrollar. Así que lo que primero que vamos a hacer es definir qué es un requerimiento. Entonces, siguiente, por favor. Muy bien, requerimiento, no sé si se alcanza a ver, creo que le regué porque está muy chiquitito, se los leo. Requerimiento, una condición o capacidad a la cual el sistema debe ser conforme. O sea, lo que quiere decir es una condición o capacidad a la cual el sistema debe ser conforme. O sea, que yo lo puedo ver en el software, puedo ver el requerimiento. Ejemplo, llega otro director y me dice, William, necesito una ¿qué ejemplo pongo? Necesito un dashboard, otro dashboard de ventas para que se junte con esto otro que estábamos haciendo. Un dashboard de ventas. Muy bien, jefe, ahí están los requerimientos. Normalmente, incluso hasta nuestros directores en nuestras empresas de desarrollo cometemos esos errores, es decir, ahí está, ya te dio el requerimiento el cliente. ¿Cuál requerimiento? Eso no es un requerimiento. ¿Esto qué es entonces? Esto que está puesto acá, un dashboard de ventas. Yo no podría decir que el sistema sea conforme a ese reporte de ventas, pero un reporte de ventas. ¿Qué debería estar sucediendo? Debería estar sucediendo que yo tengo que desarrollar ese requerimiento. ¿Y cómo lo voy a desarrollar? En la siguiente diapositiva. El desarrollo de requerimientos se basa en esto, que es la mentalidad que nosotros tenemos que tener. El cliente, bueno, aquí vemos dos espacios, el espacio del problema y el espacio de la solución. Estos dos elementos son muy importantes que los entendamos. El cliente, ¿dónde está? Está aquí, en el espacio del problema. Entonces, cuando él me dice, quiero un reporte de ventas, yo digo, ahí está el requerimiento, voy a hacerle un reporte de ventas y se acabó. A ver, pero espérate, y ese reporte de ventas tiene que tener, a ver, ¿qué datos va a llevar? ¿Qué cabeceras van a tener la tabla? Si es que va a ser una tabla. Y entonces empiezo a hacer cosas muy parecidas a las que yo hice. Me voy a hacer lo que yo creo que se tiene que hacer y resulta
que como no hay todos los elementos, invento mi propio software y eso le trato de vender a mi cliente. Y ahí está el error que yo cometí cuando hice ese trabajo, porque jamás fui con el cliente y en lugar de preguntarle lo que quería que hiciéramos, le debía haber preguntado: ¿cuál es tu problema? ¿Qué quieres resolver? ¿Y cuál es tu necesidad? Y esto es súper importante. Porque entonces, si hablamos del reporte de ventas, yo le puedo preguntar a mi cliente, a ver, en lugar de preguntarle qué quieres que te haga, le preguntaría: ¿cuál es tu problema? ¿Qué quieres resolver? ¿Qué te aqueja? ¿Por qué me hablaste? ¿Por qué quieres resolver esto que estás diciendo que quieres resolver? Mira, ¿sabes qué pasa? Es que ya los dueños, los socios de la compañía están diciendo que no estamos metiendo el dinero que deberíamos de meter. Entonces, mi puesto pues está viendo comprometido. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es la diferencia entre las compras y las ventas para poder saber si estamos ganando y qué tanto estamos ganando, qué tipo de rendimiento tenemos. Entonces, él te empieza a contar su problemática desde su punto de vista. El problema tienes que si lo pueden correr porque no está haciendo lo que necesita. Pero el señor en su entendimiento a mí me pidió un reporte de ventas. Pero cuando yo entiendo la necesidad, es que puedo hacerle hasta el de compras. Puedo hacer el de compras, el de ventas, el de pérdidas, el de todo, cariños, si estudio un poco los sistemas que tiene. Entonces, entiendo su problema desde el punto de vista de lo que él quiere solucionar, no lo que yo quiero hacer. Entonces, entiendo la necesidad y me paso al siguiente paso y empezamos a desarrollar requerimientos. Diseño las características de esa aplicación que voy a hacer. Entonces, en lugar de agarrar y decir voy a hacer un reporte con una tabla que tenga unos campos y que diga cuánto vendí por mes, lo que yo voy a hacer, empezar a diseñarles un dashboard. A lo mejor le puedo decir, en esta parte te voy a poner un diagrama de pastel, en esta otra una de barras, aquí vamos a ver las compras, aquí vamos a ver las ventas, aquí abajo vas a tener el total de compras, aquí arriba vas a tener un filtro donde puedes ponerle hoy, puedes ponerle rango de fechas, puedes ponerles a la semana anterior, la semana que sigue. Empiezo a generar las características que va a tener el sistema. Y empezamos a desarrollar el requerimiento. Y por último, desarrollamos, esto es el requerimiento, el detalle. O sea, color tal, ubicación de las gráficas, los datos que va a tener, incluso si me pongo más a detalle, hasta de dónde los tengo que ir a buscar. Desarrollo el requerimiento. Entonces, a final de cuentas, este requerimiento se va a traducir en lo que el sistema va a hacer, enfocado en la necesidad del cliente. Y este es el último punto del espacio de la calidad. Tener en cuenta todo esto cuando yo voy a desarrollar el requerimiento. Este tema es muy amplio, por eso no lo puse como el foco de atención, sino trabajé sobre la calidad, porque aquí se puede trabajar desde muchas ópticas del marco de trabajo tradicional, que tiene, por ejemplo, 5 niveles de descubrimiento para llegar al nivel de requerimiento detallado. Pero nos podemos ir a las ágiles, que lo que hacen es todo lo contrario. No detallo el requerimiento, sino lo mantengo negociable. Y son dos mentalidades diferentes de trabajo. Pero a final de cuentas, lo que importa es que tanto un analista como un product owner sean capaces de entender el problema en el espacio de la solución, pasarse al espacio del problema, pasarse al espacio de la solución mediante las características y después definir el requerimiento de software. Y con eso completamos a lo que le podemos llamar calidad. Y si se dan cuenta, aquí están todos los elementos que ustedes dijeron. Si nosotros controlamos ese triangulito de la calidad con lo que está en medio, con las técnicas apropiadas, podemos tener una ingeniería de software extraordinaria. Gracias. Entonces, no sé si hay preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? ¿O entendieron todos? ¿O está muy claro o no entendieron nada? Yo una preguntita. Bueno, sí. Estas pruebas de estrés y de carga que mencionabas, el DevOps es el encargado junto con los desarrolladores de crearlas. El DevOps con respecto a que el persona es una persona. Ajá. O sea, ¿quién crea estos tests? Vaya. Sí, a ver, a un favorcito, Víctor, regrésale tantito a la gráfica, a ver, uno más. Acá. Tú dices,
en esta parte de acá las pruebas de estrés y las pruebas de carga, ¿no? Mira, las pruebas de estrés y las pruebas de carga, hay softwares que las hacen. De hecho, tú no necesitas DevOps para poder aplicarlas. Tú puedes tener tu software, hacerlo tradicionalmente a mano y todo, y después subirlo a un servidor, al servidor en el que vas a ponerlo en productivo. Y con unos software especializados en eso, lo corres. Esos softwares lo que van a hacer es simular que el software está corriendo. El usuario se sienta, empieza a atacar el sistema, atacarlo. No necesitas que alguien te lo diseñe, porque ya vienen prediseñadas en esas aplicaciones. Y tal vez lo que sí tengas que hacer es configurarlas. En cambio, si tú hablas de DevOps, es una cosa completamente distinta. DevOps es todo un pipeline, por decirlo, una serie de pasos de un proceso que vas a automatizar, lo que te genera dentro de tu organización de trabajo, un procedimiento estándar para que trabajen todos los usuarios, incluyendo los programadores, como los que están en infraestructura, como los propios usuarios, protegen el software entre todos, bajo un proceso que tú vas a diseñar. Ahí es donde entra el diseñador del DevOps con todas estas herramientas. Y entonces ahí puedes automatizar estas herramientas, por ejemplo, de pruebas de carga. Es un paso, exactamente. ¿Alguien más? Aquí alguien decía, ¿cuándo qué? La conferencia, ahí está. Aquí dice él que cuándo la conferencia. Miren, podemos hacer algo. A ver, ponme, debo de tener por allá después de esto para que lo organicemos, para que no quede solo que sea labia. William nada más vino y dijo que sí, la siguiente. Una más. Tengo este correo electrónico. En Plenosoft tenemos algo que le llamamos las células Plenum, que está junto con ¿cómo se llama? El sistema, el modelo dual, exactamente. Entonces ustedes en cierto semestre se pueden inscribir a las células Plenum, al modelo dual, perdón, que va a trabajar con las células Plenum, ¿no? Las células Plenum pues sirven para que nosotros les entrenemos a ustedes de tal manera que puedan incluso trabajar con nosotros. Ahorita pongo unas diapositivas más de las células si les interesa. Y en este correo electrónico, si gustan, pueden enviar un correo electrónico a este correo, enviar un correo, ¿no? Ponen su nombre, su semestre, pueden poner que quieren información de los programas de Plenosoft para estudiantes, pero aquí si quieren agreguen eso. ¿Qué tema les gustaría atacar de todos los que dije? Por ejemplo, marco de trabajo ágiles. Eso de los marcos de trabajo ágiles está súper impresionante. O sea, sería muy bueno. Si quieren saber cómo funciona Scrum, lo podemos ver. Podemos también ver, por ejemplo, la diferencia entre un marco de trabajo tradicional y un ágil. Póngalo acá. Se pueden, no sé, abrimos un curso con 10 que se inscriban. Con 10 que se inscriban, abrimos uno en línea. Si entran allá 100, pues que entren 100, ¿no? Pero si entran 10, con eso yo hago un curso de máximo de 2 horas. Se pueden juntar en grupos y pongan el tema que quieren, ¿no? Y nos lo mandan acá y escogemos uno. Y si quieren, se inscriben a las células y todas estas cosas que estamos viendo acá, pues en la célula lo van a ver. Pásame la siguiente diapositiva, nada más para que, a ver, las células Plenum. La siguiente, sí. Las células Plenum. Su mecha se ve feo. Es que no tenía preparado para esto, ¿no? Aquí las células Plenum están dedicadas a residentes y profesionales y altamente capacitados para atender exclusivamente a las necesidades y requerimientos de clientes generados con tiempo, talento, conocimientos y valor. Bueno, lo que queremos decir es que nosotros lo que vamos a hacer es capacitarles a ustedes con una maquinaria que les va a capacitar en el diseño, en que ustedes aprendan qué es arquitectura, patrones, codificación, software, lenguajes de programación, todo esto, y después pasan conmigo. Y cuando lleguen conmigo, ahí se pone buena la situación. ¿O no, Vicky? Bueno, entonces se pueden inscribir allá y muchos de estos temas que yo dije, ahí los vamos a ver en las células Plenum, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, pues creo que es todo. Maestra, muchísimas gracias. Pues un fuerte aplauso, por favor, al ingeniero. Pues creo que ellos ya se dieron un amplio... Una pista, son muchos términos que son nuevos a veces para ellos y no se me asusten, poco a poco. Pero bueno, ya ven cómo cuando los desarrollos escalan, ¿no? Hay diferentes etapas y la importancia de cada una de ellas. Bueno, vamos a darle un pequeño reconocimiento al ingeniero. En el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Mérida, otorga el presente reconocimiento al ingeniero William de Jesús Novelo Chan por haber impartido la conferencia Ingeniería de Requerimientos para una Ingeniería de Software Extraordinaria.
en el marco del Simposium de Sistemas 2022. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.